9 metros. La diferencia entre estos dos se llama sobreancho, en este caso sería 1,60. Sobreancho, 1,60 m, eso se calcula con esta fórmula. En el de los vehículos articulados ven que es mucho más ancho, ¿no? Y aquí tenemos 7,40. Aquí estará pues por lo menos 13 metros. Entonces el sobreancho tiene ahí 5,60. Se calcula con esta fórmula. Acá estamos un poco de que después lo vamos a hacer. O sea, ¿quién controla? En cambio, estas se llaman curvas simples. Estas se llaman curvas simples. Es muy diferente a la curva de volteo. En esta parte, jóvenes, de la segunda hoja que ustedes tienen, ahí dice radios y peralte de curvas. Para este tipo de curvas no existe fórmula para hallar radio. Ajá. No existe fórmula, acá sí existe fórmula. Fórmula ¿está cerrado? A veces sí existe, jóvenes, fórmula. Para aquellas no. Entonces el radio cómo se controla. Y acá voy a copiar lo que dice acá, fíjense. Donde el radio de las curvas es controlado por las huellas de giro. Por las huellas. De las llantas. Fíjense, acá están las huellas. Esas huellas se tienen y eso se va midiendo en el campo y decir para qué tipo de vehículo. Igual será, ¿no? Para este tipo de vehículo, acá están las huellas que te dejan. Dice entonces, ¿quién controla el radio en estas curvas? Las huellas de giro mínimo de las llantas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta acá es la topografía, ¿no? Eso nos dice en este libro. ¿Por qué la topografía? Por decir al bajar de, si yo tengo un terreno de esta forma, es una topografía prácticamente 4. Entonces pasa. Entonces, jóvenes, si yo quiero hacer la curva de volteo, vendrá así. Miren, ¿cuánto
cuánto corte corre. Si aumento más el radio, mucho más caro. Pero si ya va suavizándose el talud, si se va suavizando el talud, entonces puedo aumentar, fíjense, puedo aumentar el radio, y el radio, jóvenes, es esta distancia, de aquí a allí, porque es un círculo, miren, es un círculo. Y si es plano, no tengo ningún problema de aumentar mucho más el radio, mejor. Y eso lo van a ver al bajar del aula de Corao hacia el arco. Hay ahí como 4 curvas de volteo en diferentes topografías. Entonces, ¿quién controla el radio en curvas de volteo? Controla las huellas de giro mínimas de las llantas. Controla la topografía. Pasa pues. Y también la velocidad. También la velocidad, ¿no? Les tiene que ver acá. Ustedes van a sacar un radio de giro con vuestra bicicleta, va a una velocidad exacta. Van disminuyendo y va a disminuir el radio. En cambio, en estas, ¿quién controla el radio? Controla el peralte. Y el coeficiente de fricción transversal. También vemos que interviene la velocidad. Entonces controla el peralte. También conocidas como curvas a campo abierto. ¿Quién controla el peralte, el coeficiente de fricción y la velocidad? Para mañana ustedes me van a trazar en nuestro papel, todo lo van a destacar porque les voy a enseñar ahora. Me entregan mañana, mientras ustedes van dando el examen escrito de lo que vamos a hacer hoy día, yo voy a estar calificando vuestros trabajos. Mañana pues una prueba escrita de lo que vamos a hacer hoy día. Quiero que saquen 20. ¿Sí o no? Puro 20. Acá mi amiguita, por ejemplo, no sé, me imagino que se iba a hacer su levantamiento topográfico, pues no va a venir a clase. ¿No es cierto? Ya ven. Es bueno de vez en cuando. Así te la función. Quería calcular todo este cuadro. Este cuadro. Este cuadro lo tienen en dos planos en la A3. También tienen allí. Tienen un montón ahí. Hay un montón ahí. Hoy día vamos a aprender jóvenes a calcular todo este cuadro. Ha dicho que se puso todo en el examen, ¿no? Lo que quiero decirles es Todo que se no puso en el existen examen fórmulas de volteo. Supongo que sí. Computadora, pero el Excel me parece. Curvas simples, No lo vas a calcular. curvas a campo abierto. Ajá. Chacha. Curvas simples o curvas a campo abierto, porque están cercanas a la velocidad directiva. Esta condición de campo, las curvas de los cuales donde el radio de ellas es controlado por el peralte, acá,
la fricción lateral entre las llantas y la superficie. Acá está la superficie. Y ahí le falta la velocidad. Acá le falta la velocidad, ¿no? Falta la velocidad. Entonces dice, cuando un vehículo está yendo en una tangente, en una recta, y de pronto aparece la curva, pues acá hay una fuerza, jóvenes, que va a tender a que el vehículo se vaya recto. Hay una fuerza, pero ¿quiénes van a controlar eso? El peralte y el coeficiente de fricción transversal. Y esta fuerza dice que es así. A la masa del vehículo con la aceleración centrífuga. Y esta acá es nuestro libro. 102. Aceleración radial, velocidad sobre radio. Y ahora vamos a desplazar en vez de esta, estos dos, más abajo lo va a hacer así. Más abajo va a aparecer esto. Desplazar. Ahora fíjense acá. Esta fuerza, justamente, jóvenes, este es el que trata de sacar el carro. Esa fuerza. Y aquí está el peso del vehículo. Esto. Lo tiene usted en estamos descomponiendo la fuerza Fx, Fy, este ángulo alfa, este es alfa, ahí está. Eso es el peralte, ¿no es cierto? Así, en la carretera, este es el peralte. ¿Sí? Este es el peralte. Y acá está el coeficiente de fricción. Acá está el coeficiente de fricción. Entonces dice, si esta fuerza es mayor que esta, el carro va a salir de la carretera. Si el carro tiene buen peso, se va a arrastrar y sale. Si es el tiquito, se va a voltear como trompo. Ese va a volver el tico, no se va a arrastrar. Un vehículo que tiene poco peso, entonces se va a voltear. El accidente que han visto al Cerro San Cristóbal, bajando estos panorámicos que han visto, han muerto como 30, 40. ¿A qué velocidad baja en la curva de volteo de ese imbécil? Ese chofer. Eso es falta de conocimiento, que no es una fuerza centrífuga. Jalado, pues, jóvenes. Aparte de ello, lo que no sabe es que el centro de gravedad de los carros tienen que calcularse. ¿Qué peso van a estar ahí los turistas? El centro de gravedad puede estar subido con eso. Entonces esos carros no deben ser una fabricación común. Si un vehículo, de este vehículo acá está su centro de gravedad. Justamente por ahí se trazan estos ejes. Pero si le aumento acá un segundo piso, si le aumento allí, el centro de gravedad sube. Esto va a subir acá, jóvenes, esta fuerza está mucho más peligrosísima, peligrosísima. Bien, entonces, muchachos, si esta fuerza es mayor que esta, sale el vehículo. Pero para ello se le suma esta masa. La adherencia entre la llanta y el pavimento. Si a ese pavimento le meto arena,
disminuye el coeficiente de fricción entre la llanta y el pavimento. Si le pongo hielo, disminuye más. si le pongo agua, Sí, entonces pues uno dice, oye, ha llovido, que el coeficiente de fricción ha disminuido. Hay que disminuir la velocidad, si no vamos a accidentarnos. Y si tu enemigo te ha metido hielo, arena, se le ha sacado la vuelta a un cuate, está yendo arena te ha metido, te vas a matar. Pero fíjense en esas condiciones como ahí no funciona el coeficiente de fricción. Fíjense, si hay hielo, entonces hay que bajar el pedal, hay que bajar. Cuando hay hielo, pueden ser también, y el carro es muy pesante, se entra para acá también. A este lado tiene se entra el vehículo, a la adentro de la curva. Miren, esta fuerza menos esta fuerza, tiene que ser, fíjense, la diferencia mínimo tiene que ser, la diferencia entre esta y esta, tiene que ser mínimo esta. Aquí hay un equilibrio. Aquí hay un equilibrio. Luego va a haber, esos son, ahora va a haber este equilibrio, jóvenes. Estas fuerzas, con esta fuerza, en función al peso. Cuanto más peso, esta va a aumentar. Cuanto más peso, entonces va a aumentar el coeficiente de fricción. O sea, van a entrar las fuerzas en X, las fuerzas en Y. Muy bien, entonces, lo que queremos, jóvenes, es demostrarles que para las curvas simples sí existe fórmula. Y ahora, ahí está lo que les dije. Acá está el fórmula. Ahí está. Ahí está todo. Lo que les decía. Fx menos Py, Fx. Y acá, las fuerzas normales ya también. Esta, en función a los X, y esta, en función a los Y. Luego igualamos estas dos ecuaciones. Vamos a igualar estas dos ecuaciones. A ver, en la siguiente, ustedes lo tienen. Ahí está, está igualando, ¿no? Lo que les dije. Está igualando. Y lo que me interesa es el coeficiente de fricción. Despeja. Y ahora el Fx, el Px, está poniéndolo en función a sus ángulos. O sea, del gráfico que ustedes tienen. Del gráfico que ustedes tienen acá. Del gráfico que tienen ustedes allí. El Fx, F, seno de alfa. Ahora esta, Fy, F, seno de alfa. Ahora y esta. Esto es P, seno de alfa. Y esta es el Py, T, coseno de alfa. Eso es lo que va a reemplazar ahora. Lo que va a reemplazar. Lo que está haciendo acá. Ahí está. Ahí está el sol, está reemplazando acá. Ahora está haciendo acá un artificio, ¿no? Va a ser un artificio, dividiendo entre coseno de alfa. Un artificio. Coseno entre coseno queda F. Seno entre coseno, tangente. Seno entre coseno, tangente. Coseno entre coseno, queda esto.
Ahora habíamos visto que los F's, ¿cuánto varía? D cuadrado sobre G, ¿cierto? Había que reemplazar. A ver, acá tiene esta fórmula. Realizando operaciones llegamos a eso. ¿Y qué está diciendo de este factor? Que este factor dice es muy pequeño. Y como es muy pequeño, va a desecharlo. Miren, en la práctica, para valores normales de la sobreelevación, no se toma en cuenta el producto. No se toma eso. Y entonces nos quedamos con esta. Con esa nos quedamos. Estamos tratando de demostrar esta fórmula, ¿no? Que vean. Ahí está la fórmula que nos estamos quedando acá. Para que aparezca aquella fórmula. Dice, expresando la velocidad en kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Radio en metros. G 9.81 metros por segundo. Acá está eso. Operando esto sale 7 puntos. El radio. Voy a despejar el radio de esta fórmula. Saquen el inverso de esto, a ver. Saquen el inverso de eso. Si yo deseo que esto sea máximo, que diga mínimo, esto tiene que ser máximo, el denominador. Y por ello sale esta fórmula. Radio mínimo, esto va a ser el máximo. Ahí está la fórmula. Entonces, en algún libro ustedes pueden encontrar así. Si es el radio mínimo, simplemente le pongo acá mínimo y este es el máximo. Esta es la fórmula. ¿Están viendo? La misma fórmula. Página 92. Por acá ven así. Coeficiente de fricción lateral, velocidad de proyección. Está en la A ficha. ver, verifiquen para 30, radio mínimo. Para 40, su radio mínimo. Y para 35. diferentes peraltes, ¿eh? Ahí están, para diferentes peraltes. Para diferentes peraltes. Correcto. Yo les he dicho a ustedes que tenga ángulos. Este es el PI, este es el ángulo de deflexión. Les he dicho que tengan esta distancia. Voy a poner acá que sea distancia 240. Qué casualidad. De aquí a aquí. 245. Distancia 2, 320 metros. Acá tenemos el PI 2. Este ángulo que sea
20 grados. Aquí que sea 88. Entonces, eso tienen ustedes. Eso les he pedido. Esta distancia que sea 40 metros. PI 3. Pues ahora era utilizar esto. Ya tenemos el radio mínimo. Ya tenemos el radio mínimo. Ya tenemos el radio mínimo. Velocidad, 40 kilómetros por hora. Ahora tenemos que descubrir la distancia de visibilidad de parada. Distancia de visibilidad de parada. ¿Dónde está Carlito? Ustedes lo tienen en la parte final de vuestro libro. ¿Ya? En la última hoja de vuestro libro, distancia de parada 0.694 por la velocidad más velocidad al cuadrado 254, coeficiente de fricción longitudinal más menos la pendiente de la carretera. Este es coeficiente de fricción longitudinal, jóvenes, no es transversal. Transversal es en la curva, para que no resbale. Longitudinal es en la recta, frene. También existen otras fórmulas. .6 B por T. A ver, con esta tabla, con esta tabla, a velocidad 40, nuestra pendiente, como ustedes han hecho, es con más menos 4%. La línea de gradiente que ustedes han hecho es con una pendiente de más menos 4%. Si van así, más 4. Si regresan, de bajada, menos 4. Si van de subida, más T. Si van de bajada, menos T. Entonces, en nuestra piecita. Longitudinal. ¿Ya? Entonces, calcule, por favor, para 40, que es nuestro, para 40. De acuerdo a la tabla, si se fija en la tabla de subida, en la tabla, jóvenes, ¿cuánto es? Más 4% y menos 4%. Para 4 más 4 sale 38 metros. Y para esta sale 42 metros. A ver, fíjense la tabla. Y luego sacan analíticamente. Ah, ya, eso era. ¿Y para menos 4? Velocidad 40. Ah, ya. Ya, perfecto. Dice que la longitud de esta curva, tiene que ser mayor o igual a la distancia de visibilidad separada. En este caso, que la longitud de curva tiene que ser mayor o igual a 40 metros. Esta no se olvide, esta es la condición. Esa es la condición. Todas las fórmulas para hallar, ustedes tienen la página 103. Sí, ahí están las fórmulas para hallar longitud de curva. Longitud de curva
subtangente. Cuerda larga. Externa. Heralde. Ahí tienen todas esas cosas. Aquí en la mitad de la curva, esta es la interna. Se calcula con esta forma. Acá tienen principios de tangente. El PI. Esta es la subtangente o tangente. Subtangente. R igual a esta. Esta es la cuerda larga. Cuerda larga. Este es el radio. Ya la longitud de la curva, ¿no? Con la mitad de la longitud de la curva, llego a la externa, acá está la otra mitad. La longitud de esta curva mayor o igual a 40 en este caso. ¿Y que coge 40? Porque es la distancia de visibilidad de parada. Con esa distancia de visibilidad de parada, en el gráfico, a ver qué es esa. Ahí dice ojo del chofer. De una distancia para que vea un objeto desde 10 centímetros, que es una piedra tal vez, y tiene que tener una distancia, fíjense, en esa distancia que ustedes ven, así, acá está el ojo y acá está el obstáculo. Aquí va a haber el tiempo de percepción, más el tiempo de reacción, más el tiempo de frenar. Esa es la distancia de visibilidad de parada, todo lo que percibe, ¿no? Percibe el objeto. Tiempo de reacción, identifica qué cosa es. Piedra, papel, es un perrito, es una persona. Y dice, ¿sabes qué? Es un perrito que está cruzando. Presiona los frenos. Entonces, pues sacar de la percepción, la reacción, ya identifica acá, y ahí dice, ¿qué hago? Pisa los frenos. Entonces todo eso es la distancia de visibilidad de parada. Y ustedes están viendo que hay varias posiciones. ¿Cuántas? Hasta 3 posiciones hay ahí. De la posición del ojo y el objeto. Tiene que haber esa visibilidad para que no haya. Por eso es que la longitud de la curva tiene que ser mínimo, igual a la longitud de visibilidad de parada. Cuando ya satisface, desde aquí hasta aquí mido la subtangente. Imagínense que ha salido 20 metros. 20 metros de aquí para acá y 20 metros de este lado. Perpendicular a ese trazo, y encuentro el centro. Y este va a ser el radio que calculo. Lo mido va a ser el radio que yo calculo, gráficamente. Bien, entonces ahora
Vamos a empezar a calcular, jóvenes, el estacado. Voy a hacer vuestra tarea. Gracias, profe. Está haciendo vuestra tarea. 220 metros. Este es el PI. De aquí a aquí. De 1, de 2. 300 metros. Ángulo de deflexión. 20 grados. Nada más se puede medir con transformador de grado, ¿no es cierto? Progresiva del PI1 es esta longitud. Ahí va. Listo, ya está la progresiva. Lo primero que hay que hallar es la longitud de curva. Longitud de curva. Nosotros ya tenemos el radio mínimo, eso hemos calculado, es nuestro dato de entrada. Hemos calculado creo 38 metros para 40, ¿no es cierto? Os digo, y 38, 180 por 20. Calculamos eso. Y por 38 por 20 entre 180. 1326, 4. Mira. 1326, 4 metros. ¿Dónde está la condición? Longitud de curva mayor o igual a 40 metros. Condición. 13.264 es mayor que 40, no va. Entonces buscamos un radio que satisfaga esta condición. Entonces yo tengo, para despejar de acá, radio, longitud de curva sobre 180 por pi por A. A este radio le voy a decir radio que satisface. Y LC voy a reemplazar por 40, porque esa es mi condición. Esta entonces por 40, ya, copien hasta ahí, por eso. Estoy haciendo 40 por 180 y por 20. Ya está. 40 por 180 60 me salió. entre pi entre 20 114.59. Chispas. Ah, es que yo he usado Los 38. radios jóvenes debe El redondearse ángulo de de 20, ¿no? 5 metros, múltiplos de 5. Allí, Por 38, no por 20. ¿no es cierto? Entonces, el radio que satisface, a ver, voy a ver si satisface, pi 115 sobre 180 por 20. Satisface la condición y por 115 por 20 entre 180. 40.142. Acá está. Listo, jóvenes. Ahora sí, arrancar. Ahora sí puedo calcular todos esos elementos. Longitud de curva. Inmediatamente subtangente. R, tangente alfa medio. R, 115, tangente de 20 sobre 2. La sustangente, 5 luquitas. tangente de 10 por 115. 20, 277. Ya está. Externa. R externa de 10, inverso de eso.
menos 1 por 115. 1,774. ¿Quién son? Soldados. Ese, esta sería la estaca 0, 0. Con ese mismo valor para este lado acá. Mira. PT. Ahí. PT. Ya tracé. Esta es la subtangente. 20.276. Este es nuestro libro también. Nuestro libro está con otros valores. Agarro un par de escuadras y perpendicular acá, trazo. Perpendicular. Perpendicular a esta, trazo. Fíjense, estos perpendicular. En forma automática se van a cruzar y va a salir acá el radio de forma gráfica, así se halla. Ya está. Esto lo uno acá con el centro. Esta es la externa. La estaquita de la externa es allí. La estaquita de la externa es acá y esta longitud 1,75 m. Para llegar de la PC a la externa se le suma la mitad de la longitud de curva y de aquí para el otro lado la otra mitad. Es esta misma. Se repite el ángulo. Perpendiculares entre sí, ¿no? Claro, por eso son iguales. Claro. La cuerda larga, o sea, es la unión con una línea recta. Cuerda larga. Quiero añadirle esta. Voy a restarle la subtangente y hallo esto. A esta le sumo la mitad de la longitud, voy a tener externa, le sumo la otra mitad y voy a tener la PT. Eso lo voy a hacer ahora. Pone. Me repite cuál. Me agarro frío. La mitad de la longitud de curva 20.071. Ya está, listo, ya lo tengo. Entonces ponemos PI, miren. PI, por agresiva, 220. Como me voy para allá, menos subtangente. Menos subtangente. ¿Cuánto es eso? 20.277. Con eso llego a la PC. Listo, ya está su progresivo. 220 menos 20.277. 199.723. 199.723. Más la mitad de la longitud de curva. Está acá. Más 20.071. Con eso llego a la externa. Cuatro más, mejor que lo esperamos para seguir siendo. 9.794.
más la otra mitad. Listo, ahora sí ponemos los progresivos. PC 199 723. Externo 219 794 y la PT 239 860. Ya está la progresión. Igual que desde acá hasta acá 300 metros, ¿sí? 300 metros. Yo ya estoy aquí avanzado 20, 12, 300. ¿Cuánto mide esta? 300 menos 20.277. Menos 22,77. Esta parte. Ya, regallando es 300 menos 20.277. O sea que este tramo 179 hasta acá mide 279 punto 723. De acá hasta acá. Como yo ya tengo esta progresiva, Más. a esta progresiva le sumo esta. Eso va a ser la progresiva de acá. Más 239.865. La progresiva de esta es 519.588. Porque ya les he dicho que está en función a la topografía. ¿Quién determina el radio? Las huellas de las llantas de los vehículos. Esta es por experiencia, no hay fórmulas. Si yo medí de aquí a aquí 40, entonces tomo la mitad. ¿Por qué? Porque allí la curva va a salir acá, ¿sí? La primera curva. PC 2, PT 2, y ahí mismo, jóvenes, va a empezar la otra curva. Y ahí va a estar la PC 3, y aquí va a estar la PT 3. Estos dos van a coincidir ahí. Y eso se llama curva opuesta. Curva. Listo, ¿cómo voy a empezar acá, jóvenes? Esta curva que ustedes ven, esta es la subtangente. O sea, ya tendría el valor de la subtangente. Ojo, en esta curva, y en esta ya tengo la subtangente 20. Fórmula de subtangente. Este valor ya tengo, 20. Viene acá, este alfa, 88 sobre 2, a este el radio. Entonces, 20 sobre tangente de 44. 20 sobre tangente de 44. 20.71 es el radio. 20.71 metros. Mido acá 20 y acá 20. El radio perpendicular a esta se traza perpendicular a esa, a esta. Radio 1. Si lo mido y se traza. Ya está. Para el otro, lo único que va a variar es este. Radio 2, valor 20 sobre tangente de 82 sobre 2.
20 entre tangente de 21, y 41. 23 metros. Ya está. Traza perpendicular, perpendicular. El 29 se supone que está por acá el 180. Miren, el 180, pero solamente se simboliza con 18. Estará por acá el 16, 14, 12, 10, 08, 06, 04, 02, 00. Y de ahí para este lado continúan. La 200 estará por acá, la 20, la 21, la 22, 23, la 23. En mi canal de YouTube lo ven. 260, 280, sigue hasta acá. Ya tienen todo de acá, jóvenes. Sobre ancho. Lo único que falta es la longitud de tracción de Peralta. A ver, fíjense, en vuestro libro también tienen esas tablas.